Amados míos, déjeme decirle una cosa, que tenemos que tener un corazón agradecido con nuestro Dios. Bienvenidos a este tu canal cristiano Casa El Manantial, donde puedes escuchar muchos temas para ti y tu familia. Este día el pastor Víctor Cabrera nos recuerda que tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y así, escuchad atentamente lo que el pastor nos dice. En esta hermosa y maravillosa tarde, te damos toda la gloria y toda la honra y la alabanza, Señor. En este momento, Señor, aleluya, gloria al que vive para siempre. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Diga santo, santo, santo. Santo, santo, santo es nuestro Dios, aleluya. Porque sí lo es. Nuestro Dios es santo, aleluya. Y Dios demanda santidad a su pueblo, aleluya. Porque nosotros, aleluya, hemos sido ya lavados con la sangre preciosa de Cristo. Denle un fuerte aplauso a Dios, amén. Y así damos la bienvenida a todos los que van a estar escuchando esta predicación, esta enseñanza. En el nombre de Jesús, Casa El Manantial te da la bienvenida. Amén, gloria a Dios. Y antes de entrar al tema, quiero felicitar a todas las mamás de esta congregación, a todas las mamás del mundo entero, amén, gloria a Dios. Porque verdaderamente es un privilegio, ¿verdad?, para la mujer ser madre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy se sienten, hombre, esponjaditas, ¿verdad? Gloria a Dios, eso es todo, eso es muy bueno. Denle un aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios. Pues sí, un fuerte abrazo, amén. Felicitamos. Y esto sí lo quiero dejar bien claro, que el Día de la Madre no solamente es hoy, es todos los días. Así como el Día del Padre también es todos los días. Honra a tu padre y a tu madre, amén. Ese es el primer mandamiento con promesa. Así que no celebremos solamente el Día de la Madre hoy y después dejemos a nuestra madre olvidada. No, ¿verdad que no? Todos los días tenemos que honrar a nuestros padres. Gloria al Señor para siempre. Y así vamos a entrar al tema en esta tarde que se titula agradecimiento. ¿Cuántos están agradecidos? Todos estamos agradecidos, amén. De una manera u otra estamos agradecidos con Dios. Y en esta tarde vamos a tocar esta porción de la palabra en donde se encuentra en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 17, versículo 11 al 19. Gloria a Dios, aleluya. Ya es más fácil ahorita que ya está aquí en la pantalla, amén, ¿verdad? O en el pizarrón, gloria a Dios. Lucas 17, 11 al 19. La palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepras se quedaron a la distancia, gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y le dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús en esta hermosa tarde por tu maravillosa palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Una cosa sí nos damos cuenta, Señor, que siempre tenemos que estar agradecidos, porque tú siempre estás obrando, tú siempre estás haciendo un milagro, tú siempre estás sanando, tú siempre estás liberando, tú siempre, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús estás trabajando en cada uno de nosotros y estás perfeccionando la obra de tus manos. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así démosle otro fuerte aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Se escucha un poco diferente esta versión porque es la Nueva Traducción Viviente. A mí me gusta porque es más simple, más sencilla, amén.
Así que vamos a escudriñar y sacarle el mejor provecho a la palabra de Dios con la revelación que tiene ya preparada el Espíritu Santo para nosotros. Amén. El punto número 1, clama a Jesús. Punto número 1, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Clamar a Jesús. Viene la prueba, viene la tentación, vienen los vientos contrarios, viene una situación difícil en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Clamar a Jesús. No tirar la toalla, no darnos por vencidos, sino recordar nuevamente los eventos, las cosas que ya quedaron registradas en la palabra del Señor. ¿Y qué fue lo que hicieron nuestros leprosos? Clamaron a Jesús. Mire, en este tiempo, iglesia, la persona que se encontraba con una mancha blanca o algo en su piel ya descolorido, diferente, tenía que ir a presentarse al sacerdote conforme a la ley. Tenía que ir a presentar para ver, y así el sacerdote era el que decía: sí, tienes lepra. Y al ser diagnosticado con esa lepra, tenía que irse a un campamento que solamente los leprosos podían estar allí. En ese entonces, bueno, todavía hoy en día existe la lepra, pero ya está mucho más controlada. Pero es una enfermedad de la piel muy contagiosa, iglesia. Entonces, ¿qué era lo que era? Eran aislados hasta que fuesen limpiados, si es que se limpiaban, iglesia. Si no, iban a morir. Estaban destinados a morir. Y es una condición de la piel en la cual se van cayendo los pedazos de piel. La nariz era una de los miembros en el cual se caía, iglesia. O sea, era una cosa terrible. Tenían que usar vendas. ¿Por qué? Porque los mismos dedos se les iban despegando, descoyuntando. Qué terrible era la lepra. Amén. Entonces, ahorita vamos a hablar también en lo que es espiritual, lo que es la lepra. Entonces aquí dice: clama a Jesús. Clamar, ¿qué quiere decir? Quiere decir gritar. Es lo que quiere decir clamar. Entonces, clamar, cuando hay un momento de angustia, de agonía, no vamos a decirle: Señor Jesús, ayúdame. No, vamos a gritar con todo nuestro ser: Señor Jesús, ayúdame, te necesito. Es clamar. Entonces nosotros tenemos que clamar con todo nuestro ser a Dios. Amén. Y no es que Dios no escuche, pero es que en la angustia de nuestra alma, nuestro afligir, todo eso nos conmueve a clamarle a Dios. ¿Verdad que sí? Especialmente en los momentos difíciles, que parece que uno no encuentra la salida, en donde uno dice: wow, ¿cómo voy a salir de esta, Señor? ¿Por qué se presentó esta situación? O ¿por qué, Señor, si te estoy sirviendo bien? Inclusive hay momentos en donde nosotros decimos, bueno, no por justificarnos a nosotros mismos, pero estamos tratando de hacer lo mejor, de obedecer la palabra de Dios, y de repente se presenta un ataque del enemigo y uno dice: ¿por qué? Sí nos pasa a todos. Sí, somos seres humanos, ¿verdad? Y no es que dudemos o cuestionemos a Jesús, pero tenemos que agarrar la palabra, agarrarnos de la palabra de Dios, las promesas de Dios, siempre, en todo momento. Jesús siempre estará presente donde está la necesidad. No es ninguna casualidad que Jesús iba pasando por allí y le salieron al encuentro estos 10 leprosos. No es ninguna casualidad. Jesús siempre sabía dónde tenía que estar en el momento preciso. En el momento preciso siempre Jesús va a estar presente. ¿Por qué? Porque Él ya tiene la respuesta a lo que nosotros necesitamos. Mire, estos 10 leprosos no pidieron a alguien que le llamara a Jesús, ni que pasara por allí. La escritura no dice eso. No dice: hey, ¿sabes qué? Si alguien estaba ahí de guardia y le dijese nomás: ¿sabes qué? Si miras por ahí a Jesús, dile que pase por aquí, porque queremos que nos sane. No, Jesús iba directamente a sanar a esos 10 leprosos. Lo mismo pasó en la situación del endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno no le mandó un texto, o no le mandó un WhatsApp, ni le mandó un messenger, un mensaje diciéndole: Jesús, pasa por aquí porque necesito que me liberes. ¿Verdad que no? En ese tiempo no existía eso. Pero Jesús sabía lo que tenía que hacer. Jesús fácilmente pudo haber ignorado a esas personas, especialmente en la condición que se encontraban. En ese momento ya estaban aisladas. No era, ¿cómo le puedo decir? Algo fácil de decir: ok, me voy a acercar y ya. Pero es en donde aquí pongo, por ejemplo, la palabra de Dios. Hay muchas personas que a veces tose o estornuda y de repente le queda la mano y dice: ay, no, porque me vas a enfermar. ¿Dónde está tu fe?
¿Jesús está dentro de ti o no está dentro de ti? Claro, vamos a tomar precauciones, yo lo entiendo. Pero una cosa, nuestra fe tiene que estar activa. Nuestra fe tiene que ser una fe madura. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Miren, le damos la gloria y la honra al Señor. ¿Cuántas personas no murieron con esta pestilencia, con esta peste, con el COVID-19? Amén. Muchos murieron. Y no es porque quiera, ¿cómo puedes jactarme? No. Lo digo para la gloria y la honra de Dios. Que en nuestra congregación ninguno murió. Ha permanecido y hay mucho que agradecer. Que el Señor nos ha guardado y nos ha cuidado. Amén. La sangre de Cristo nos ha cubierto y nos seguirá cubriendo. Amén. Aleluya. Así que en ese tiempo, si tenías lepra, tenías que presentarte ante el sacerdote conforme a la ley. Amén. Y era tremendo porque fíjense que inmediatamente cuando una persona se encontraba en esa condición, tenía que dejarle saber a todos: impuro, 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 para darle una alerta, dejarle saber: no te acerques porque estoy impuro. Fíjense, si hoy en día nosotros fuéramos valientes, como debe de ser, y dijéramos: ¿sabes qué? Impuro porque pequé, impuro porque hice esto, impuro porque quebranté la ley de Dios. Sí, entiende, ¿verdad que sí? ¿Se imagina? Dijéramos eso, nadie se acercaría el uno con el otro. Porque justo solamente hay uno, Jesucristo el justo, aleluya. El Rey de reyes y Señor de señores, aleluya. Alábale porque Él vive, santo es el Señor. Esta enfermedad era grave, le seguía la separación de los suyos. Estas personas eran separados de sus familias, de sus seres queridos, de sus amistades. Completamente eran aislados, rechazados por la condición en la cual se encontraban. Así que, fíjense, tenían que mantener una distancia, porque de otra manera podían ser apedrados. Si una persona se acercaba y que le decía: ahí, guarda tu distancia, estás impuro, y no quiere hacer caso, entonces tenían el derecho de agarrar las piedras y matarlos a piedradas. Qué tremendo eran esos tiempos. Y miren, para confirmar de lo que habla aquí, ¿verdad? Para que se cumpliese la ley, ¿por qué cree que Jesús le dijo: vayan y preséntense ante el sacerdote? Vamos a Levíticos, capítulo 13. Levítico significa ley sacerdotal. Amén. Es lo que quiere decir Levíticos, ley sacerdotal. Capítulo 13, versículo 45 al 46. Los que sufran de una enfermedad grave de la piel deberán rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar. Porque hasta eso, fíjense que si se peinaban, había una posibilidad que el pedazo de piel se arrancara con todo el cabello. Tienen que cubrirse la boca y gritar: impuro, impuro. Permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave, y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. ¿Ve? Ahí confirma lo que les dije antes de leer este versículo. Miren, estos 10 hombres tenían la misma necesidad y tenían el mismo problema, ¿sí o no? Eran 10 leprosos. Pero fíjense, escribí unas notas aquí que no todos estaban en la misma etapa. ¿Me entiende? Hay unas personas que inclusive cuando ya tenían una mancha, pongo aquí nomás mi brazo como ejemplo, tenía la mancha aquí en el brazo, de todos modos tenía que permanecer con esos que ya se le había caído la nariz o los dedos, porque ya estaban contaminados. Aquí hay una probabilidad que estos 10 hombres estaban en distintas etapas del desarrollo de la lepra. También tal vez alguno ya estaba en su etapa final. Y aparte de eso, se imagina la mentalidad de la persona que apenas había sido diagnosticado con la lepra y mirar a otro en una condición de una etapa final. Al verlo así, ¿qué tipo de pensamiento le vendría a la mente a esa persona? De decir: wow, tengo una simple manchita, ¿cuánto tiempo voy a durar para yo estar después en esa misma condición que se encuentra mi prójimo aquí? ¿Se imagina? Tuvo que haber sido un tormento mental, una aflicción de espíritu. Así que tenemos que estar nosotros conscientes que no era fácil para estas personas. La lepra aquí representa el pecado. El pecado conduce a la muerte y la separación eterna de Dios. Amén. El pecado te desfigura, trae angustia, dolor, aislamiento, rechazo y también soledad. Todo eso produce el pecado. Amén. El pecado te hace sentir indigno. El pecado te acusa.
El pecado te condena. El pecado te hace sentir sucio. El pecado te destruye. Si ve todas las descripciones y las características de esta enfermedad que representan lo espiritual, lo que el pecado hace, y mucha gente lo disfruta. En ese momento puede decir, ay, qué bien, que todo está bien. Pero después vienen las consecuencias, que poco a poquito va a comenzar a carcomer. Así como la oruga se comió la calabacera, así poco a poquito comienza a carcomer los pensamientos, la mente, y después también el corazón. Y poco a poco te comienza a consumir hasta que te sientes totalmente condenado. Y el enemigo dice, ahora sí ya lo tengo en mis garras. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Y hay poder en la sangre bendita de Cristo. Y hay poder en la palabra de Dios que nos ha venido a traer esperanza. De que sí hay una salida. De ser libre completamente del pecado. Denle un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba a Cristo. Aleluya. Aquí hay una palabra. Compasión. Que Jesús fue movido siempre a compasión. Era movido a compasión, no solamente a sanar la lepra, a liberar, sino también a salvar y a traer a la luz la palabra para que la entendiesen. Porque él, cuando él ministraba la palabra, era que lo hacía con autoridad, pero también a la misma vez con compasión. Y es lo que se ha olvidado mucho en estos últimos tiempos, la compasión de Cristo. ¿Dónde está la compasión al prójimo? Rápidos para condenar, rápidos para decapitar, rápidos para ser verdugos espirituales, que quieren ver destruida a una persona para que se le quite. Qué bueno. Oh, está pasando eso porque está en pecado. Sí, ¿sabes qué? Yo soy mejor que tú. A mí no me pasa eso porque tú estás condenado. Sí, hay personas así, que tal vez no lo expresarán, no lo dirán, pero dentro de su corazón están podridos. Mire, compasión, el significado bíblico de compasión deriva de la traducción de la palabra en hebreo que quiere decir raham, que indica la muestra de misericordia y el albergue de la piedad. La compasión cristiana es la acción y el efecto de compadecerse por las miserias y por aquellos que sufren. Aquellos que sufren, nosotros tenemos que estar dispuestos a darle un abrazo. Hay momentos que nosotros necesitamos un abrazo. Hay momentos en donde nosotros necesitamos la mano del prójimo, que nos levanten y que nos digan, todo va a estar bien. Dios está contigo, pero yo también estoy aquí para ti. Amén. Los unos a los otros tenemos que tener esa comunión y esa unidad. El cuerpo de Cristo está unido, iglesia. Amén. La congregación tiene que estar siempre unida en el amor del Señor, el cual el Señor ya derramó su amor en nuestros corazones. Y si verdaderamente ya lo derramó, tenemos que reflejarlo, demostrarlo, dar ese fruto digno de arrepentimiento, el cual glorifica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Denle otro fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Entonces siempre hay mucho que agradecer a Dios, e inclusive por las cosas más pequeñas, que para nosotros parecerán insignificantes, pero para Dios son las que más valen. Amén. Sí. Muchas veces nosotros queremos ser vistos, pero no se preocupe de eso. Haga la acción espontáneamente, naturalmente, para que Dios sea glorificado. Amén. Que nunca sea con la intención, que para que los demás me miren, que yo sí pongo la palabra por obra. No, hágalo porque por amor. Jesús lo hacía por amor. Jesús no lo hacía para ser famoso. Él no lo hacía porque se sentía con la obligación. No, él venía con una misión de cumplir la palabra de Dios. Él venía a dar su vida en rescate por muchos. Vamos a entrar al punto número 2. Jesús ve nuestros corazones. Él escudriña la mente y también escudriña el corazón. Más allá de la condición en la cual nos encontremos, Jesús siempre examina y ve nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria al Señor. Jesús dio la orden de qué hacer. Amén. Cuando vio esos leprosos a lo lejos, el Señor no los ignoró. ¿Se acuerdan la mujer ferocenicia, si no me equivoco, en donde dice, Señor, Señor, sana a mi hija que se encuentra gravemente atormentada? Y el Señor seguía de largo, el Señor seguía caminando, ignorándola. No era judía. Y sin embargo ella siguió, persistió. Hasta cuando le dijo, no me es lícito darle, he venido a alimentar las ovejas de Israel.
Pero ¿qué dijo? El Señor le dijo en otras palabras que era perrilla. ¿Se acuerdan? Y en ese momento se imagina, si esa mujer se mantiene en la atmósfera de las emociones en el alma, hubiera dicho, no, pues ¿sabes qué? Como que soy una perrilla. Se hubiera ido, se hubiera molestado, se hubiera herido emocionalmente. Mas sin embargo ella dijo, yo pongo mi fe y sé bien en quién he creído. Y sé de quién estoy detrás. Estoy de Jesús el Nazareo, el Maestro, el Cristo. Y Él la va a sanar. Con la palabra que Él suelte, mi hija va a ser sana. Ella persistió y dijo, aún las migajas que caen de la mesa, ¿verdad? Del amo, los perrillos comen de ella, sí. Pero mire, sin embargo, Jesús estuvo probando la fe de ella para darlo como ejemplo a los israelitas. Esa mujer no era judía y puso como ejemplo a los gentiles, aleluya. Por eso más bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Nosotros no hemos visto a Jesús y seguimos creyendo y le vamos a seguir creyendo, porque la palabra ya quedó escrita, ya quedó registrada y está escrita aquí en nuestro espíritu, en nuestro corazón, aleluya. Gloria al Señor para siempre. Miren, aquí también Jesús dio la orden qué hacer, con fuerza, seguridad y autoridad. Así nosotros tenemos que confesar la palabra, poner la palabra por obra, con fuerza, con seguridad y también con autoridad, siempre conforme al fundamento bíblico, conforme a la palabra del Señor, amén. Siempre Jesús nos va a respaldar conforme sea su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así que Jesús, al decir preséntense ante el sacerdote, en ese momento Él ya había enviado la sanidad a sus cuerpos, iglesia. Ya había enviado. Cuando el Señor les dijo, vayan a presentarse al sacerdote, es porque la sanidad ya había venido a sus cuerpos. Él ya había dado la orden, su palabra. Y así vino a sanar también no solamente su cuerpo, pero también sus mentes. Sus mentes habían sido afectadas por causa de esa enfermedad, por causa del rechazo. Sus emociones también vinieron a ser sanadas. Su palabra se hace visible. Y cuando Dios hace algo, lo hace completo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir a otra porción de la palabra en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos recuerdan a Naamán, el general sirio? Naamán, el general sirio, él también sufrió la lepra. Y esto es una referencia que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5 del 1 al 25. No lo voy a leer todo, pero lo voy a resumir. Pero este hombre era un general, ¿verdad? Sirio, en el cual fue con el profeta Eliseo. Y si usted lee esos 25 versículos, el profeta Eliseo ni siquiera lo recibió. Envió a su siervo. ¿Se imagina? Por eso aquí es algo bien importante. Nunca ponga la mirada en el vaso que Dios está usando. Nunca ponga la mirada en el siervo ni en la sierva, porque también es de carne y hueso. Y también es una oveja del Señor. A pesar que sea un ministro, somos ovejas del Señor. Porque el príncipe de los pastores se llama Jesús. Y Él es el que nos pastorea, aleluya. Dele gloria a Dios, aleluya. El profeta aquí envió a su siervo Giesi. Lo mandó a darle la orden de lo que tenía que hacer. Fíjese, este hombre de rango, porque era un general, tal vez se sintió despreciado, como diciendo, ¿cómo? El profeta, el hombre de Dios, ni siquiera me puede recibir. ¿Quién no sabe quién soy yo? Yo soy Naamán, el general sirio, el cual muchos temen. ¿Se imagina? De decir, no, me tiene que, me debe respeto. ¿Cómo? Si yo soy un hombre de categoría. Fíjese, pudo haber pensado este hombre eso. Mas sin embargo, ¿quiénes somos nosotros? Somos simplemente polvo. Somos polvo, aleluya. Naamán, el general del ejército de Siria, que tenía lepra, llegó a las puertas de la casa del profeta Eliseo. Y hasta ahí nada más, no lo dejó entrar. Hay momentos en los que nosotros tenemos que poner un alto, iglesia. Y tenemos que esperar en Dios la orden que Dios nos dé. Fácilmente Eliseo pudo haber dicho, ¿sabes qué? Soy un profeta, soy un hombre de Dios. Digo la palabra y va a ser hecho. Pero no trabaja así. Es cuando Dios dice, cuando Dios da la luz verde. Y este hombre, Naamán, el sirio, no era judío. Era un gentil. Y podemos ver que el Señor tenía un plan para este hombre. Dios iba a ser glorificado. La orden que se le dio es que se fuese a lavar 7 veces y se zambullera 7 veces en el río Jordán. Si usted ha estudiado
o si meditan la palabra del Señor, del río Jordán no es el río más limpio. Es un río que tiene el agua revolcada. Es caudaloso, sí, pero el agua no es cristalina, no es clarita como otros ríos. Sus corrientes tienen remolinos abajo y levanta tierra y arena, todo eso. Entonces el agua, como le puedo decir, no puede ver usted el fondo. Entonces este hombre se sintió ofendido. Esa era la segunda ofensa. La primera, de que primero el profeta no lo recibió. Segundo, es que esas aguas se miraban turbias, sucias. Es decir, ¿qué pasó? Le pegó en el orgullo. Le pegó en el ego. Que no yo. Póngase a pensar un poquito, nomás así para reflejar. Claro, nos reímos, pero sí es verdad. Hay personas que son tan orgullosas que, no, hombre, con un cabello que les toques, con eso ya los ofendiste. Inclusive a veces ni los estás mirando, cuando volteas, medio los miras, con eso se sienten ofendidos. Ni que se fueran a derretir, hombre. Pero mire, no quiso hacerlo Naamán. Pero allí Naamán tenía siervos y siervas judías. Siempre va a haber una persona que va a hacer el cambio. Una persona que teme a Dios y conoce al Señor. ¿Qué es lo que le dijeron? Le rogaron a Naamán, el general. Le dijeron: Señor, ¿qué te cuesta nomás obedecer y hacerlo? ¿Qué te cuesta? Inténtalo. Y por la fe de esos siervos, Naamán vino a ser sanado. Se zambulló 7 veces en el río Jordán, y a la 7ª vez cuando salió completamente limpio. Fíjense, este hombre, a pesar de su orgullo, cargaba su armadura, porque era un soldado, era un general, era un hombre de guerra. Sin embargo, él tal vez podía aparentar cuando venía de las guerras. Ahí viene Naamán, el general, el sirio, y la gente lo alababa y decía: amén, este general es poderoso, es un hombre fuerte de guerra. Mas sin embargo, esa armadura escondía la lepra. Ese hombre, cuando quitaba su armadura y se miraba al espejo, allí estaba su debilidad y su condición humana, que nadie más a lo mejor no sabía, pero él sí lo sabía. Al verse, ¿usted cree que ese hombre mentalmente, emocionalmente y físicamente no se debilitaba? Sí, porque volvía a la realidad. Volvía a la realidad de las cosas, de la condición en la cual él se encontraba en ese momento. Pero Dios tuvo misericordia. Diga: Dios tuvo misericordia. Por eso aquí dice: si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Aquí hablando los siervos a Naamán. ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Por favor, no te enojes. Más bien, ¿no sería mejor intentarlo? Muchas veces Dios nos da las oportunidades, pero a veces por el capricho, por el enojo, ¿verdad? A veces en la forma que nosotros queremos las cosas, pero Dios nos manda a hacerlas de otra, nos perdemos de muchas bendiciones. Así que nosotros tengamos mucho cuidado que no nos pase eso, amén. Pero Naamán cambió su corazón e hizo lo que el profeta de Dios le había dicho. Y fíjense, no salió el profeta, inclusive él quiso darle regalos. No digo exactamente que era soborno, pero ¿sabe qué? La palabra de Dios no se vende. Los milagros no se venden. La liberación no se venden. Porque hoy en día hay muchos, se puede decir, y lo voy a decir, muchos charlatanes que venden el evangelio, que lo han comercializado, que lo miran como un negocio, y no es así. Dios no puede ser burlado. Jesús no cobraba. ¿De quién viene la sanidad? Viene del Altísimo. ¿De quién viene la liberación? Viene del Altísimo. ¿De quién viene la salvación? Del Altísimo, aleluya. ¿De quién viene la provisión? Del Altísimo, aleluya. Gloria al Señor para siempre, aleluya. Y por eso aquí, ¿quién vino a heredar esa lepra? Por la ambición. El siervo del profeta, Giezi. Su corazón no estaba recto delante de Dios. Su corazón y sus ojos estaban en lo material. Él mintió al profeta, y sin embargo Dios le reveló todo lo que estaba haciendo Giezi. Que al regresar con todas las cosas,
le preguntó el profeta Eliseo y le sacó en cara y le echó en luz todo lo que Giezi había hecho. Y allí, fíjese, qué tremendo. En ese tiempo no solamente le vino la lepra a Giezi, sino le vino a toda su familia. Por un hombre, por el cabeza de hogar, miren, vino a afectar a su esposa y a sus hijos también, a su familia entera. Le cayó la maldición. Tengamos cuidado, iglesia. Con Dios no se juega. Vamos ahora a Mateo, capítulo 8, versículo 2 al 4. Así que nunca debemos de dudar por las palabras y las obras negativas de los que nos rodean. Más bien hay que buscar lo que es digno de gratitud. Hay que saber ser agradecidos a nuestro Dios. Amén. Tengamos en cuenta que las palabras pueden matar o pueden también salvar a una vida. Mateo 8 dice así, el versículo 2 al 4. De repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante del Señor. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Fíjese, aquí estamos hablando de otro leproso que se acercó a Jesús. Y en ese tiempo allí este hombre estaba violando la ley. Pero si nos ponemos a pensar, ¿quién es el sumo sacerdote? Es Cristo. Así que no violó la ley. Él vino acercándose al sacerdote de sacerdotes. Aleluya. Se acercó a Jesús y Jesús dice que lo tocó. Jesús no le dijo, oh, no te me acerques. Jesús no le dijo, no te voy a tocar porque tiene lepra. Jesús, mostrando su compasión, lo tocó y le dijo esto: sí quiero. Porque el leproso le preguntó, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dijo, sí quiero. Amén. En cambio, dice, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Por eso tenían que presentarse delante del sacerdote como testimonio y tenían que dejar una ofrenda para que ellos lo declararan. Los sacerdotes lo declararan completamente limpio y así Dios fuese glorificado. Vamos a entrar al último punto, que es el punto número 3. Mostremos un corazón agradecido. Y aquí vamos a entrar nuevamente en detalle con los 10 leprosos. Estos 10 leprosos sabían la condición en la que se encontraban. ¿Cierto o no cierto? ¿Verdad que sí? Entonces, el sacerdote lo había examinado y fueron diagnosticados de que se encontraban en esa condición, que la lepra había afectado su piel. Eran una condición de la piel muy notoria. No era cosa que podían esconder. Tal vez podían usar manga larga, pero tarde que temprano se iba a pasar a las manos, también a la cara, y iba a ser visible. No podían esconderlo. Así, el pecado no puede ser escondido. Pecado escondido, no confesado, siempre va a traer consecuencias. Era una condición muy notoria, como lo dije, en sus etapas finales muy dolorosas y desfiguraba. Pedazos de carne caían. Este es un buen ejemplo que la fe es accionar, creerle a Dios lo que su palabra ejecuta. Amén. Tenemos que tener fe. Este leproso en el cual leímos antes de volver a los 10 leprosos, se acercó a Jesús. Él tomó acción, él creyó y dijo, sí, aquí está Jesús, Jesús me va a sanar. Y le preguntó, fue amable este leproso, y le dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. Y el Señor claramente le dijo, quiero. Por eso muchas veces nosotros nos atrasamos la bendición y a veces decimos, si Dios quiere o si es su voluntad. Pues si es conforme a la palabra de Dios, Dios quiere, y si es conforme a su voluntad, se va a hacer. Amén. Gloria a Dios. No nos hagamos religiosos. Muchas veces eso viene a ser un estorbo tremendo y terrible cuando venimos a ser muy religiosos. Sí, tenemos que acercarnos a Dios ante el trono de la gracia. Confiadamente ya lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos ha limpiado, iglesia. Nos ha limpiado completamente y es lo que nos da acceso hacia el Padre ya. No tratemos de trazar otro camino que no hay.
Ya el camino, Jesús ya dejó sus huellas marcadas para que nosotros sigamos ese camino rectamente y podamos siempre venir ante el Padre lavados con la sangre preciosa de Jesús. Den un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Por eso miren, aquí cuando el Señor los envió y les dijo, preséntense ante el sacerdote, les dio la orden, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los 10 leprosos? Fueron y accionaron. Recibieron esa palabra que se les dio, la orden que Jesús les mandó. Amén. Entonces aquí, mientras ellos iban, tuvieron que haber sentido un cambio. ¿Se imagina el olor que destilaba el cuerpo de esas personas? A putrefacto, la carne podrida, un olor horrible. Entonces ellos, te lo puedo asegurar, que sintieron el cambio totalmente. Así como aquella mujer que tenía el flujo de sangre. Inmediatamente cuando tocó el borde de su manto, ella pudo sentir que ese flujo se secó. Ese momento allí, cuando ellos fueron enviados, iban en el camino, ellos pudieron sentir que su carne ya no se sentía lo mismo. El dolor se había disipado completamente. Amén. Así que estos nueve judíos siguieron conforme al rito de la ley. Pero este extranjero dijo, no, yo tengo que ir a regresar y darle gracias a aquel que me sanó. Y regresó. Y fíjense, ahorita vamos a entrar un poquito más profundo. Ya me lo termino, Así que miren, dice, este es un buen ejemplo que la fe es accionar. Fueron sanados en el camino. Te puedo asegurar que sintieron el cambio. Algo sucedió. Fueron tocados por Dios en ese momento. Jesús lo hizo conforme a las Escrituras, no invalidando las Escrituras. Porque Jesús mismo dijo, no he venido a abolir la ley de Dios, sino he venido a cumplirla. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están vigentes hasta el día de hoy. Los dos hacen uno, iglesia. No se puede quitar de decir, ok, no, pero es que era la ley. Sí era la ley, pero no podemos nosotros quitar o desterrar la palabra de Dios, un testamento con el otro. No, el uno con el otro viene siendo cumplimiento y se hacen uno. Quiso hacerlo así para que mostrara la obediencia de la fe en su palabra. Jesús obedeció. Él fue fiel y nos puso el ejemplo. Por eso Él es el modelo perfecto. Amén. 10 fueron sanados y solamente uno regresó glorificando a Dios. Agradecido. Y era extranjero, era de Samaria, era samaritano. Se postró, se humilló, reconociendo el milagro hecho en su vida. ¿Cuántos de nosotros que hemos recibido milagro, a poco no agradecemos a Dios? De otra manera fuéramos ingratos, fuéramos mal agradecidos. Todo lo que Dios hace, Él hace un milagro en nuestra vida todos los días. Estamos despiertos, estamos vivos. La oportunidad se nos ha dado de poder servir bien a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Así que se postró, se humilló reconociendo el milagro. Solo uno se acercó, dejó de estar a la distancia. Cuando vino el milagro, ya no tenía que estar a la distancia. Podía acercarse al maestro, podía acercarse al sanador, al que lo sanó, podía acercarse al libertador, el que lo libertó, podía acercarse a aquel que lo abrigó. Aleluya. La palabra, esa orden que le dijo sé sano, preséntense ante los sacerdotes. Ya podía acercarse a Jesús, ya no tenía que estar lejos, ya no tenía que estar aislado, ya no tenía que sentirse rechazado. Dele gloria a Dios, aleluya. Y ese hombre vino y se postró ante los pies de Jesús. Se acercó porque quería estar cerca, quería agradecerle, quería dar testimonio de lo que Dios había hecho. Por primera vez en mucho tiempo este hombre se pudo acercar a un grupo de personas. No dice cuánto tiempo, porque cada etapa era diferente en cada persona. Pero más sin embargo podía estar nuevamente reunido con personas. Nosotros somos seres sociales. Hay personas que sí les gusta estar aislados, pero es un porcentaje muy mínimo. La mayoría de nosotros nos gusta estar en grupo, nos gusta socializarnos, nos gusta tener comunicación, conversaciones, ¿verdad que sí? Especialmente entre familia. Y somos la familia de Cristo, la familia de Dios, los hijos del Dios viviente. Amén, gloria a Dios. Así que postrado en tierra le da las gracias este hombre a Jesús. Estoy convencido de que no fueron unas gratitud solamente formales. Salían palabras de su corazón agradecidamente y eternamente agradecido. Porque hay momentos en donde nosotros damos gracias a Dios
que hasta las mismas palabras se nos acaban. Aún de decir Señor Dios Todopoderoso o grandísimo eres grande, no son suficientes para lo grande que es nuestro Dios, lo maravilloso y lo hermoso y lo precioso que es nuestro Dios. Aleluya. Porque hay más palabras que quisiéramos sacar en nuestro vocabulario que no son suficientemente grandes para exaltar el nombre de Cristo. Pero Él conoce nuestro corazón. Aleluya. Conoce nuestro agradecimiento. Así que este hombre estaba listo para regresar a casa. Este hombre samaritano representa a la iglesia. Representa a la iglesia. Nosotros fuimos rechazados. Nosotros fuimos excluidos, ¿verdad? Del pueblo judío. Pero cuando vino Cristo, vino a reunir todo ser humano. Y en el Apocalipsis podemos ver que el pueblo de Israel y la iglesia un día van a ser un solo pueblo. Y va a haber solamente un solo pastor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Mire lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y no le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Esta es la nueva traducción viviente. Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Entonces ahora ha habido una transición. Ya no es lo mismo, iglesia. Antes éramos creación, ahora somos hijos legítimos de Dios. Somos hijos adoptados, injertados al olivo y también a la vid verdadera. Amén. Así que nosotros ahora no tenemos por qué sentirnos menos, y mucho menos rechazados y apartados de Dios, porque Dios nos ha recibido ahora como hijos y como hijas. Denle un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Si nos damos cuenta en lo que leímos al principio en Lucas, cuando vino este hombre samaritano y se postró a los pies de Jesús, él no se levantó hasta que Jesús le dio la orden. No se levantó hasta que Jesús le dio la orden. Él estaba postrado porque estaba tan agradecido de lo que Dios había hecho en su vida. Amén. La gratitud de este hombre fue recompensada de manera muy especial. El Señor le dijo: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. En otras palabras, el Señor era el único que podía perdonar pecados. Ahí mismo le dijo: tus pecados te son perdonados. También le dice: levántate, vete. Es decir, ahora puedes ir a hacer lo que te dije que hicieras. Mostrarte ahora al sacerdote y entrega la ofrenda como testimonio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ve? Este hombre lo hizo correctamente. Vino y agradeció al que lo había sanado. Se postró, lo adoró, dando testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Cristo, el Mesías esperado. Así que los sacerdotes se tuvieron que haber llevado una gran sorpresa en ese tiempo. ¿Por qué? Porque después de que los 9 habían llegado allí, este hombre samaritano se añadió y se completó el 10. Si usted no sabía, el número 10 es número completo. Es lo que significa completo. El número 10. Y aquí, fíjense, 10 hombres siendo sanados de la lepra en un solo día. Nunca había pasado. Nunca había estado registrado a través de toda la palabra del Señor. 10 hombres fueron sanados de lepra. Y estos hombres tuvieron que haber preguntado: ¿quién te sanó? Jesús. Jesús me sanó. Por eso, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, testifiquemos de Jesús. ¿Eres cristiano? Sí. Jesús me salvó. Jesús me sanó. Jesús ha hecho muchas maravillas en mi vida y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Póngase de pie, iglesia. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Sabía en la Escritura que eso podía acontecer, pero era algo extraordinario. Era algo que jamás había sucedido. Como lo dije, nunca habían sido sanados hasta 10 leprosos en un solo instante. 9 judíos se presentaron primero y después se les presenta uno más, un extranjero. Te puedo asegurar que ellos testificaron, ¿verdad?, a donde quiera que ellos iban, dejando saber todo lo que el maestro había hecho, todo lo que ellos habían
tuvieron que pasar a través de esa experiencia de la lepra. Como le digo, en ese tiempo era la enfermedad más horrible que se podía experimentar. ¿Ve? Aquí en el tiempo ha pasado a través de los siglos muchos tipos de enfermedades. Que en los 70, en los 80 más o menos se comenzó a levantar lo que fue el HIV, ¿no? HIV, el SIDA. Entonces ahorita han surgido más diferentes enfermedades y van a surgir diferentes hasta que Cristo venga. Pero todo eso viene a causa del pecado. Todo eso viene a causa de la lepra espiritual, del cual el hombre hasta el día de hoy, todavía hay hombres y personas que no se quieren arrepentir, que no quieren reconocer a Jesús como Señor y como Salvador. Hombres y mujeres que aún no se quieren doblegar a la palabra, no se quieren sujetar a la palabra de Dios, de decir necesito un Señor y necesito un Salvador, para que mi alma sea liberada y pueda yo disfrutar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Solamente la palabra de Dios es la que nos va a dar la paz, y la paz eterna, el plan eterno de Dios, aleluya, el evangelio que Dios vino a exponer a través de su Hijo amado, está gratis para todo aquel que le quiera recibir. Amén, denle un fuerte aplauso a Dios. Así vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos toda la gloria y toda la honra y la alabanza, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por esta porción de tu palabra, Señor. Podemos ver, Señor, que tú dejaste selladas, Señor, estos testimonios, Señor, maravillosos, preciosos. Pero cada uno de nosotros ahora nos has levantado como un testimonio vivo, para que nosotros testificamos de las grandezas y de las maravillas que has hecho y seguirás haciendo, Señor. Para que otros vengan, Señor, a la luz. Para que otros vengan, Señor, a firmarse en tus caminos. Para que otros vengan a ser parte de tu familia, Señor. Para que venga a ser su nombre escrito en el libro de la vida, aleluya. Y caminen en santidad conforme a tu palabra. Te damos toda la gloria y toda la honra y la alabanza, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque a través de Jesús y a través del Espíritu Santo podemos tener comunión contigo, Padre eterno. Te honramos, Señor. Te glorificamos y te damos gracias, Señor, por las muchas cosas que has hecho por cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros, Señor, nos sacaste, Señor, de una condición que nos había separado eternamente de ti. Pero te agradecemos por Jesucristo, tu Hijo amado, tu único Hijo, Señor, que vino a entregar su vida por cada uno de nosotros, que vino a sufrir por nuestras penalidades, por nuestros crímenes, por nuestro pecado, Señor, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades. Vino al pagar el precio completo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Eternamente agradecido, Señor. Ayúdanos que cada uno de nosotros, Señor, permanezcamos firmes hasta el día que nos llames, hasta el último latir de nuestro corazón y hasta el último aliento de nuestra vida, Señor. Guardaremos, Señor, aleluya, este testimonio vivo de permanecer firmes, dando frutos dignos de arrepentimiento que te honren siempre, Señor. Para que el día que estemos delante de tu presencia, tú nos digas con esa dulce voz, Señor, con esa promesa, Señor: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dele un fuerte aplauso a Dios, aleluya. Y antes de despedirnos, quiero hacer esta oración, amén, porque es necesaria para que todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón aún venga a ser parte de la familia de Dios. Repite después de mí: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Señor, reconozco el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario y la sangre que derramaste, la sangre que ahora me limpia de todo pecado. Te recibo como Señor y también como Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Señor, guíame por el camino de excelencia, tu camino, y no me voy a extraviar.
voy a permanecer hasta el día que tú me llames. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así nos despedimos de esta plataforma, Casa del Manantial. Hasta la próxima. Cristo te ama y Casa del Manantial también. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Aleluya.